Este video es para abordar la unidad 2 de estados financieros básicos de la materia de introducción a la contabilidad financiera. Aun cuando el tema 2 ya me pide hablar de los estados financieros, es importante mencionar que se considera oportuno hablar primero de las cuentas, cuáles son las cuentas contables y cómo se pueden entonces clasificar en los estados financieros, por lo que haré un video independiente sobre el tema de cuentas. En este caso, estos son los estados financieros básicos que se encuentran acá en la derecha, que son balance general, estado de resultados, estado de variaciones o variación en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, que ahora se conoce como estado de aplicación de recursos, ¿no? Entonces, básicamente ocupamos los dos primeros, que es el balance general o estado de posición financiera y estado de resultados integral. Bueno, básicamente los estados financieros surgen por una necesidad, la necesidad de aportar información financiera a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? De acuerdo a la NIF A3, son esas personas que necesitan saber cuál es la situación financiera de la empresa, como los dueños, los accionistas, instituciones financieras, el gobierno, específicamente el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo. Entonces es importante que las empresas pues empiecen a emitir los estados financieros básicos, ¿no? En estos estados financieros pues encontramos esa información financiera, saber si la empresa es rentable, si nos está dando utilidades o pérdidas, cuál es el resultado, ¿no? Y lo que queremos es tener toda esa información para que estas personas que mencionamos, como los socios, como los trabajadores, como el gobierno, pueda tomar ciertas decisiones. Claro, decisiones que le afectan a cada uno, ¿no? Por ejemplo, a los socios, pues saber si su dinero está bien invertido, conocer el monto de sus dividendos es correcto, y saber si sigue siendo rentable la empresa, ¿no? Para los empleados, bueno, para conocer eh, la situación de la empresa, para el famoso PTU o participación de los trabajadores en las utilidades, se vuelve esencial tener la información financiera. Decíamos que son cuatro, que son el estado de situación o posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el de flujo de efectivo. En los estados financieros encontramos, ¿sí?, diferentes partes en los que se divide el estado financiero. El encabezado, en donde sabemos pues qué tipo de estado financiero estamos viendo, el nombre de la empresa o la razón social, el nombre del periodo contable o la fecha, el cuerpo, las notas, ¿sí?, del estado financiero. Este de aquí es un ejemplo que es tomado del libro de Javier Romero de Principios de Contabilidad, en donde nos va marcando, pues, en dónde está el encabezado, ¿no? El nombre de la entidad. Se hace mención de que estamos hablando o estamos mostrando un balance, en este caso, pues las cuentas que intervienen, por eso a esto se le llama el cuerpo, está toda la información, ¿no? Y el pie, las notas, ¿no? Quién lo autoriza, quién lo elabora, etcétera. En la NIF A7, que habla sobre las normas de presentación y revelación, nos indica que los estados financieros deben de realizarse y presentarse por lo menos una vez al año, abarcando todo el periodo anual o todo el periodo de ese año. El balance general o estado de posición financiera es el documento en donde podemos encontrar la información de cuántos bienes tiene la empresa, de cuántos pasivos tiene la empresa. Recuerden que los activos, ¿sí?, son los bienes y derechos de la empresa. Los pasivos son esas deudas y obligaciones que va adquiriendo la empresa. Según la NIFA 5 de los elementos de los estados financieros,
y la NIF B6, que habla específicamente del estado de situación financiera. Dentro del balance general tenemos al activo, pasivo y capital contable. De hecho, ustedes cuando se les indique cuentas de balance se está refiriendo a la clasificación del activo, pasivo y capital contable. Se dividen, por ejemplo, el activo en corto y largo plazo o circulante y no circulante, pasivo a corto y largo plazo, circulante o no circulante y capital contable. El balance general pues también se puede presentar de dos formas, ya sea en forma de cuenta, es decir, se utilizan dos hojas. En una hoja va a especificarse el total del activo y en la segunda el pasivo y el capital. Y responde a una ecuación. Quiere decir que todos los activos son iguales a la suma de pasivo y del capital. O también puede realizarse en forma de reporte en una sola hoja, donde me dice que el activo, mis bienes, menos mis deudas, que son el pasivo, tengo el capital. Es con lo que ya cuento yo como empresa. En el balance general, pues nos habla, ¿sí? Según la NIF A5, que son los elementos básicos de los estados financieros, pues cómo se puede clasificar. Estamos acostumbrados a alguna clasificación ya muy utilizada, ¿no? De ciertos autores de contabilidad, en donde pues todavía nos hablan de esta clasificación de bancos, caja, clientes, etcétera, ¿no? Cuando nos tenemos que aprender las cuentas. Específicamente me dice que son estas: efectivo, derechos a recibir efectivo, a recibir bienes, ¿sí? Y en el caso del pasivo, pues es una obligación que la empresa debe de responder, ¿no? Y los tipos de pasivos, pues son las obligaciones de transferir efectivo, las de transferir bienes o instrumentos financieros. En el capital contable, como decíamos, también forma parte del balance general y se utiliza para las empresas lucrativas, las que persiguen una utilidad, un dinero. Y patrimonio contable se le conoce a eso mismo que tiene la empresa mercantil, pero pues esta no se utiliza para lucrar, para beneficiarse con ese dinero. Los tipos de capital contable, ¿sí? Pueden ser capital contribuido y capital social. Esos son, o esa es la clasificación, ¿sale? Del capital en contribuido y ganado, ¿sí? Los tipos de patrimonio contable, recuerden que esto es en caso de las empresas que no tienen un refrigerador. Se encuentra patrimonio restringido, patrimonio, restringido temporalmente o no estar restringido. Eso es como ustedes lo consigan mejor. ¿Ok? Bueno, entonces decíamos que el activo menos el pasivo me va a dar lo que es el capital. Recuérdenlo bien, los bienes y derechos contra las deudas y obligaciones y cuánto me queda. Eso que me queda es mío aún. El capital contable, en el caso de las empresas lucrativas, y el de patrimonio contable, en el caso de las no lucrativas. Aquí tenemos entidades con fines lucrativos y no lucrativos. El capital contable positivo es cuando el activo es mayor al pasivo, es decir, tengo bastantes cosas como para hacerle frente a todas mis deudas. Cuando es negativo quiere decir que el activo es menor al pasivo, o sea, hay que buscar la forma de que nuestras finanzas estén lo más sano posible. En el capital contable decíamos que hay una pequeña división. Entonces está dividido en capital contribuido o capital ganado. De esas, una de ellas tiene sus aportaciones de los socios, en el capital contribuido y en el capital ganado unas utilidades. ¿Vale? En el patrimonio contable, ¿sí? Pues recuerden que estábamos viendo que el patrimonio contable es para las empresas que no persiguen, que no tienen fines de lucro, ¿sale?
Entonces, este patrimonio contable de las empresas no lucrativas se divide en restringido permanente, no permanente, ¿sí? Eh, Restringido temporalmente y no restringido, ¿ok? Bueno, ahora bien, en los estados de situación financiera, en este caso el balance general que tiene la clasificación del activo, pasivo y capital, pues podemos encontrar los rubros, las clases, las partidas y los componentes. Entre los rubros están, por ejemplo, las propiedades planta y equipo, que antes podríamos encontrarlas clasificadas como activo fijo. Actualmente, pues están con este nombre de propiedades planta y equipo. Clientes, y de los rubros siguen las clases, son una pequeña como integración que se hace, ¿no? Entonces, de las clases, para el ejemplo de propiedades planta y equipo, una clase es un edificio, otra clase es un terreno, ¿sí? En el caso de las partidas, pues el terreno, ¿cuál? ¿En dónde está ubicado? El cliente, ¿cómo se llama el cliente? Y componentes, perdón, cuando en el caso de la maquinaria se llega a dividir en partes porque su vida útil es distinta al resto. Ok, aquí tenemos, ¿sí? Una clasificación de las cuentas de activo. Ok, entonces dentro del balance general están, decía yo, activo, pasivo y capital, y se deben de incluir la suma de, o sí, la suma de cuánto tenemos de activo circulante, cuánto tenemos de activo no circulante, de activos, de pasivo a corto plazo, del capital contable, ¿sí? Y obviamente pues saber o conocer el total de los pasivos y capital contable. ¿Ok? La clasificación del activo se hace de acuerdo al grado de disponibilidad, es decir, qué tan fácil lo tengo o qué tan fácil lo puedo convertir en efectivo o de fácil conversión, como dice acá. Entonces, el activo puede clasificarse en circulante o no circulante de acuerdo a estos dos criterios. Algunos ejemplos de activos a corto plazo y a largo plazo, pues aquí se los muestro, ¿no? Esto es parte de todas las NIF que podríamos llegar a tratar, C1, C2, C3, C4, CE1, perdón, que es de las especiales. Y esta es una clasificación pues muchísimo más sencilla. Es del autor Lara Flores, Elías Lara Flores, de primer curso de contabilidad. Aquí tenemos clasificado por circulante, no circulante y otros activos. Entonces, así deberíamos de clasificar nuestras cuentas. En el caso del pasivo, es de acuerdo a qué tan exigible es ese pago. Y también el pasivo se deja clasificar de acuerdo a qué tan fácil es liquidarlos, ¿no? Circulante y no circulante. Entre los pasivos a corto plazo, pues decíamos, están los proveedores, ¿sí? Los préstamos, la retención de efectivo y cobro, perdón, de terceros. Y aquí hay una lista bastante buena, ¿no? Con varias opciones. Ok, el pasivo, según Lara Flores, se debe de clasificar de esta forma: largo, corto y otros pasivos, ¿sí? Este es un ejemplo de un balance general en forma de cuenta. Del lado izquierdo tenemos los activos y del lado derecho el pasivo y el capital. Como les decía yo, en una presentación donde vemos el activo, donde vemos el pasivo, ¿sí? Estamos sumando al activo y al pasivo y presentando a lo que es el capital, ¿sale? Está en estas 4 columnas. Podríamos decir que es en forma de reporte.
¿Cómo debo de elaborar un balance general? Pues el nombre de la empresa, ¿sí? Decir que es un balance general cuando lo estoy entregando o presentando el cuerpo del balance, e indicar, ¿no? Que es un balance. Las cuentas, recuerden que se clasifican en activo, pasivo y capital y que debe haber una sangría para distinguir los cargos de los abonos. Únicamente el signo de pesos debe preceder a la primera cantidad de cada columna, a los totales y a las cantidades escritas después de un corte. ¿Sí? Eso lo tiene mucho el libro de Elías Lara Flores. No se deben de dejar renglones en blanco, es importante saberlo también. En este caso estamos viendo otro balance general tomado del libro de Javier Romero, Principios de Contabilidad, en donde me dice que el activo es igual al pasivo más el capital. Se emplean dos páginas y en la izquierda se registra, ¿sí? El activo y a la derecha el pasivo y el capital. Quiere decir que esto es un balance general en forma de cuenta. Acá tenemos otro en forma de cuenta, ¿sí? Propiedades, planta y equipo. Activo menos pasivo es igual a capital. Se emplea una sola página cuando es en forma de reporte. ¿Okay? Pues entonces, sí, tenemos algo muy importante que tenemos que comentar, que de acuerdo a el temario, pues considero que debería de verse mejor o verse primeramente la cuestión de los números. Em, en este caso, sí, tenemos aquí la cuenta del activo. La cuenta del activo es de naturaleza deudora, tiene un saldo deudor y empiezan siempre cargándose. Aumentan cargándose y disminuyen abonándose. Esto es un poco de teoría de la partida doble que, como comentaba hace un momento, es importante conocer antes de empezar a clasificar las cuentas en activo, pasivo y capital o antes de empezar a hacer estados financieros básicos, ¿sí? Entonces aquí es una parte elemental reconocer que es un activo, es un bien, es un derecho, ¿sí? Que la empresa tiene y del cual puede o debe obtener un beneficio, ¿no? Y sobre todo hablamos de una cuestión económica, ¿ok? También tenemos al pasivo y al capital. Estos dos están en la misma diapositiva y están aquí juntos porque tienen el mismo comportamiento, el pasivo y el capital. Tienen una naturaleza acreedora, ¿sí? Un saldo acreedor, empiezan abonándose y aumentan abonándose y disminuyen cargando, ¿sale? El activo, pasivo y capital, pues debemos de revisar, hay un apartado, hay un capítulo en el libro de Javier Romero, en donde están todas las cuentas y se puede apreciar claramente de qué o cómo o por qué se llaman de esa forma para poder entender esa clasificación. En la NIFA 5 decíamos que hay elementos de los estados financieros y en este caso vamos a hablar del estado de resultados integral. Es para entidades o empresas lucrativas. Se trata de ver los ingresos, costos y gastos, si hay utilidad o pérdida, si es que hay otros resultados integrales y cuál es ese resultado integral. No lo emiten las empresas no lucrativas, ¿sí? Ok. En el ANIFE 3, que es el estado de resultados integral, me marca una estructura y me dice que así como está aquí, pues debería de irlo acomodando para que sea entendible para ustedes, ¿sí? Entonces, aquí pues tenemos algunas cuentas como ventas, como costos, ¿sí? La PTU, la utilidad, etcétera.
Y aquí están las clasificaciones, que son las ventas o ingresos, ¿sí? Es todo lo que se genera en la empresa comercial por vender la mercancía que tiene. Devoluciones sobre ventas, el valor de las mercancías devueltas por los clientes. Los descuentos sobre ventas, ¿qué significa? Pues como su nombre lo dice, es un descuento que se le hizo al cliente. Los costos y los gastos, ¿sí? Los costos son relativos a la actividad de la operación, atendiendo al postulado de asociación de costos y gastos con ingresos. Otras cuentas está la de compras, que son mercancías adquiridas, los gastos de compra, las devoluciones, los descuentos. El inventario inicial y el inventario final, ¿sí? Que son parte importante del estado de resultados también. Los gastos de venta y de administración, que pueden ser pues, los sueldos, las comisiones, y el resultado integral de financiamiento. Estos son ingresos y gastos que tienen que ver con la parte financiera de la empresa, como comisiones, como intereses, ¿no? Sobre todo esas comisiones que cobra el banco por tener una cuenta bancaria, ¿no? Las partidas del RIF o de este llamado resultado integral de financiamiento podrían ser gastos por intereses, ingresos por intereses, fluctuaciones cambiarias para el tipo de cambio, por ejemplo, cambios en los activos o pasivos financieros y el famoso repomo, que es el resultado por posición monetaria, que es algo que vemos cuando ocurren los efectos de la inflación de acuerdo a la norma de información financiera B10, que se encarga de hablarnos de eso, ¿no? De la inflación. Los gastos y productos financieros, ¿sí? Podría ser también otra de las partidas o integran a lo que es el RIF, ¿sí? Y los otros gastos y otros productos, que son algunos gastos y otros productos que no tienen que ver con la actividad principal de la empresa, por ejemplo. El estado de resultados integral o estado de actividades me presenta la utilidad o pérdida neta dependiendo de qué tan bien le fue a la empresa, o el cambio neto en el patrimonio contable si estoy hablando de una empresa no lucrativa, y con esto obtengo un estado financiero básico, ¿sí? El estado de resultados, pues según la NIF A5 propiamente, debe de tener ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida neta y los otros resultados integrales, o también conocidos como ORI. Como norma de presentación se deben de realizar una vez al año por lo menos, debe de ser comparativo al año anterior. Y eso nos lo dice nuestra NIF propiamente. Aquí está el párrafo específicamente, ¿sí? Y podemos entregar un estado de resultados en un solo estado, se le conocerá como estado de resultados, y tiene los ingresos, los costos, los gastos, el famoso RIF, ¿sí? La utilidad antes de impuestos, los impuestos a la utilidad, etcétera. Y si lo presento en dos estados, entonces estoy hablando de un estado de resultados integral, porque además de lo que tiene el estado de resultados normal, tendrá todo lo que tenga que ver con los ORI, otros resultados integrales. La clasificación de los costos y los gastos. Puedo clasificarlo de acuerdo a la función de los gastos. Gastos de venta, gastos de administración y gastos de investigación, por ejemplo. O por su naturaleza, que yo especifique los gastos que son de sueldos, que son de combustible, que es de renta, ¿sale? Bueno, las ventas netas las considero así cuando tomo las ventas totales menos las devoluciones y los descuentos sobre venta. Así obtengo mis ventas netas. ¿Ok? Las compras totales son las compras más todos los gastos de compra que tuve que realizar. Las compras netas son esas compras totales menos las devoluciones y descuentos sobre compra. Después me habla del costo de lo vendido. ¿Cómo voy a poder obtener este 1.400.000 de costo de lo vendido? Bueno, tomo el inventario inicial, le sumo lo que compré, ya obtengo todo lo que
lo que resulta que tengo por haber pagado esas compras y le quito el inventario final, o sea, qué tanto vendiste, ¿no? Entonces me queda solo 1.400.000. ¿Por qué? Porque se tuvieron que pagar, perdón, algunas cajas, ¿ok? Si el costo de lo vendido es mayor a las ventas netas, ¿sí? Entonces tengo una pérdida. Y esto también lo tomé del libro de Lara Flores. Aquí está cómo se supone que se obtiene el costo de lo vendido y finalmente la utilidad en ventas o utilidad bruta. La utilidad en ventas o utilidad bruta es las ventas menos el costo de lo vendido. De ahí vienen los gastos de operación, como los de venta, los de administración y en este caso los gastos financieros. Recordemos que aquí deberíamos de tener el resultado integral de financiamiento. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues podemos ver una parte donde se ve que están este, clasificándose de acuerdo a las rentas, propaganda y demás y considerándose el total de los gastos de venta. ¿Ok? La utilidad bruta, perdón, menos los gastos de operación, obtenemos esa utilidad de operación. Por lo tanto, ¿sí? La utilidad de operación y tengo utilidad bruta, normalmente serán gastos de operación. ¿Ok? Aquí hay varias cuentas y bueno, pues finalmente llegamos a la última diapositiva. Es importante reconocer que los estados financieros básicos son elementales en la información financiera y en la contabilidad. Ok, eso es un poco de la unidad 2. Vamos a hacer un video nuevamente de lo que son las reglas del cargo y del abono y especificar, bueno, pues a ver cómo los chicos los pueden ir conociendo.